¿Recuerdan ustedes la ciudad de la Odisea? ¿Verdad? Era una ciudad que tenía ciertas características. Era lo que estábamos hablando. Nuestro Señor Jesús es muy práctico. Cuando Él nos habla a nuestra vida, nos habla con cosas que nos están pasando a nuestro alrededor o que estamos viviendo o experimentando. Entonces, en este caso en particular igual, era una iglesia que estaba asentada en una gran ciudad que se llamaba la Odisea. La ciudad esa había sido edificada 200 años más o menos antes de Jesucristo, por un rey que se llamaba Antíoco II, y su esposa se llamaba Laodice, y por eso le pusieron Laodicea. Y se trajeron judíos y sirios de Babilonia, de los que estaban desperdigados por esa región, y los pusieron ahí. Y hagan en cuenta que la Odisea era como Sabinas, como por el paso que era de Éfeso a Hierápolis. O sea, cuenta, era una carretera larga, y en medio edificaron Sabinas. Era el punto en medio. Eran 15 kilómetros para allá. Estaba una ciudad que era Éfeso, un puerto ahí cerquita del mar Mediterráneo, y de este lado estaba Hierápolis, que era otra ciudad también ya de muchos, muy religiosa, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasó con el tiempo? Pues con el tiempo, esa ciudad empezó a crecer y a crecer. Está rodeada de muchas áreas de pastizales donde hay ganadería y donde hay donde hay cosas de siembra de muchos cereales. Entonces, esa gente empezó a crecer y a multiplicarse y empezó a tener mucha cuestión económica material, de un gran comercio. Tan es así que con el paso de los años, hagan de cuenta que Sabina se convertía en la metrópoli, en la cabecera, y nosotros nos quedamos chiquitos y Monterrey se queda chiquito. Así fue. De tal manera que Éfeso era una ciudad, pero era más bonita la Odisea. Y Hierápolis era una ciudad también, pero era más bonita la Odisea. Tenían más cosas. Tenían un lugar donde se refinaba el oro y la plata. Se han encontrado vestigios de que había dos anfiteatros, tenían un coliseo así para hacer los Juegos Olímpicos. Tenían una escuela de medicina donde era muy famoso el colirio. Era un polvo que se echaban a nivel de los ojos con varias sustancias naturales, y desinflamaba los ojos. Tenían aguas termales. Ellos no tenían el río Bravo como nosotros, sino ellos tenían a través de un canal que tenían que les enviaba agua Hierápolis por casi 10, 11 kilómetros, y entonces ellos, el agua que bebían era no fresca, no así que brota de un venero, sino era de que la traían de otra ciudad. Entonces ya venía el agua a veces ya no fresca, sino tibia, y se enfermaban, les daban a veces unas diarreas que para qué les cuento, ¿verdad? Se enfermaban seguido del estómago por estar viviendo el agua de ahí de la ciudad. Tenían fama por unos vestidos, así como mi hermana, así de color negro, pero eran de lana, porque el ganado que había ahí eran ovejas, pero de lana negra. Entonces era famoso el vestido, los atuendos, porque la lana negra decían, pues es de la Odisea. Entonces, de las cosas que tenían ellos ahí y que llegaron a ser la cabecera, vamos a decirlo, de esa región, tenían un banco también. Eran los judíos esos que estaban en dispersión, fueron los primeros, tenían su propia moneda. 100 años antes tenían su propia moneda ellos mismos. Entonces era una ciudad muy económica o materialmente muy opulente, muy opulenta, con un gran comercio. Compraban, vendían, o sea, estaba la ciudad por sí misma era autosuficiente, como Monterrey, que a veces dicen hay crisis, y Monterrey a Monterrey y ves que es un mercado tan cerrado que entre ellos mismos se compran, se venden, y aunque hay crisis a veces en ciertas partes de la República, en Monterrey como quiera hay negocio. Y luego cada fin de semana que nos invaden los regios nos da santa envidia, ¿verdad? De que ves los carrazos y ves lo que compran y todo, y dices, oye, y uno a veces va y compra $10 de mandado y se acabó y se regresa corriendo uno, ¿verdad? Entonces así era una ciudad con mucho orgullo porque les iba bien en lo material. Y Jesús utiliza eso mismo que les pasaba, lo utiliza para darles una lección. Ahí nació una iglesia, y al final
esa iglesia llegó a ser como si fuera el obispado aquí, o sea que era incluso a nivel espiritual, tenía influencia sobre las demás, era una iglesia económicamente fuerte, con buen liderazgo, gente líder, gente no de la gente más humilde y pobre, sino de la gente que tenía capacidad de organización. Entonces ellos influían sobre los demás. Entonces esa iglesia que le iba muy bien en lo material, estaba menguando en lo espiritual, y Jesús saca de ahí, que dice, compra de mí, le dice, ahí donde estamos, le dice en el verso 3, capítulo 3, verso 15, vamos a leerle ahí. Dice Jesús a esa iglesia, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no de ninguna cosa tengo necesidad. Se estaban refiriendo a lo material. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, da un consejo Jesús. Yo te aconsejo, dice Jesús, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubre la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, ¿sí? Y luego ahí les dice, a los que se arrepienten, es obvio, ¿verdad? He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, ¿sí? Entonces Jesús les habla, ustedes no son tibios, como el agua con la que se enferman a veces, que les da vómito y les da diarrea, así. Entonces, ni fríos ni calientes, a los tibios yo los vomito de mi boca. Ellos entendían bien lo que estaba diciendo Jesús. Ellos andaban siempre afanados en comprar lo mejor, en la mejor ropa, en lo mejor que había en ese tiempo, y decían, compra de mí. Bueno, ahora quiero que compres, gástate tu energía, tu dinero, tu atención, tu tiempo, gástatelo en mí, decía Jesús, gástatelo en mí. Compra de mí oro refinado en fuego, que yo les decía, que dice, compra de mí, gástate de mí, o sea, compra de mí, o sea, que yo sea tu riqueza, decía Jesús. Quiero que yo sea lo más importante, tu mayor bien, ser yo, tu relación conmigo. Y les dice también de que así como les digo que eran muy famosos porque exportaban vestidos y lana negra, él les dice, y les dice lo contrario, les dice, y compra de mí vestiduras no negras, blancas. ¿Para qué? Para cubrir tu desnudez. Y luego, como eran muy famosos con el colirio, dice, y ponte colirio para que veas. Y a poco así no es Jesús con nosotros cuando estamos pasando por ciertas luchas, confusiones, retos, que estamos en una encrucijada en nuestra vida. ¿Sí o no nos habla con las cosas que nos pasan? ¿Verdad que sí? Jesús nos habla así con lo que nos pasa, así nos habla el Señor. Así le estaba hablando a ellos porque los amaba. Era una iglesia que estaba perdiendo el rumbo. Y ya hablamos en la semana pasada de lo que significaba el oro, ¿verdad? El oro refinado de Dios, que es a través de las pruebas y dificultades. Más o menos esta carta se escribió en el año 96-100 de Cristo. Casi menos de 100 años después, esa ciudad fue totalmente, se acabó lo material. Empezaron las guerras, los disturbios en el Imperio Romano, y esa ciudad fue totalmente arrasada y se desapareció por un tiempo. Entonces Cristo les estaba diciendo, no pongan tanto su corazón en lo material, donde ustedes están contentos, porque eso es temporal. En un momento se puede acabar. Pongan su atención, pongan su corazón, su verdadera riqueza sea yo, mi relación espiritual. Cuiden su vida espiritual, ¿sí? Que es lo que siempre hablamos aquí, que Cristo ser primero Él y después nosotros. Es lo que más nos cuesta a los cristianos. En lo que más batallamos nosotros es en el señorío. Yo batallo con eso. Y eso que ya tengo algunos años, pero haz de cuenta que es una tendencia a caer, a desplazar mi relación con Jesús por otras cosas, no malas. No estoy hablando de que hagamos cosas malas, pero simplemente el activismo, simplemente mi carrera, simplemente en el caso de ustedes los afanes, ¿verdad?